Dice la Escritura, mis hermanos, que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y ha sido una serie gloriosa, como les decía, yo ya me siento un poco nostálgico de que está por terminar, pero hay muchas lecciones que el Señor ha hablado a mi corazón a través de esta serie. Y he titulado el mensaje, si esta es la revelación de Jesucristo. Creo que estos últimos versículos del capítulo 22 son la respuesta adecuada que podemos tener a la Escritura, a Apocalipsis. Ya se nos reveló que Él viene, que viene a juzgar las naciones, que viene por su iglesia, que está para consuelo. Apocalipsis. Yo creo que aquí en estos últimos versículos hay una respuesta apropiada a todo lo que nos ha venido diciendo. Por eso titulé así el mensaje, la respuesta a la revelación de Jesucristo. Ya que hemos visto que Apocalipsis es para consuelo, pero también dijimos la última predicación, debe de producir en nosotros algo, debe de movernos a algo. Yo creo que el Señor nos va a permitir que veamos algunas cosas que el Señor produce a través de este libro. Esta ilustración ya la he compartido, pero quiero introducir así el mensaje, porque es algo que el Señor me permitió vivir cuando yo era muy chico. En el año de 1986, un fuerte terremoto impactó El Salvador, 8.1 en la escala de Richter. El epicentro fue en San Salvador, que es donde yo vivía. Yo estaba en la escuela, estaba en primer grado, si no me equivoco, y primer grado de primaria. Era un niño de 6, 7 años, no sé cuántos tienen en primaria. El terremoto fue a las 11:50 del mediodía, casi al mediodía, y al ser en San Salvador, fue uno de los más trágicos en la historia de San Salvador. Hubieron, dice, según las estadísticas, hubieron 10,000 heridos, casi 200,000 personas damnificadas y 1,000 personas aproximadamente muertas. Yo lo que recuerdo, no sé cuántos de ustedes sean de la Ciudad de México o de áreas sísmicas en donde tiembla fuerte. Yo recuerdo estar sentado en mi pupitre y ver cómo el estruendo que tienen los terremotos. Yo estaba en una escuela de 3 niveles, estaba en el segundo nivel. La maestra se agarraba del escritorio, las cosas cayéndose, pedazos de la fachada desprendiéndose, gente pierde el control, comienzan a gritar. Creo que fueron como unos 20, 30 segundos, se sienten infinitos y entonces está en un temblor, en un terremoto. Al terminar se respira el aroma del caos. Te lo digo, un niño de 7 años, lo recuerdo como si fuera ayer. Yo vivía muy cerca de la escuela, creo que usualmente me iba en el autobús escolar, pero esa vez decidí ir corriendo, afligido, preocupado por mi hermana menor. Llego a la casa y las horas más tristes, más preocupantes comenzaron a ver, porque mis padres no estaban en casa, ambos trabajaban. Entonces, la vecina de enfrente amablemente nos dice, si gustan, vénganse aquí mientras llegan sus padres. Nos compartió los alimentos. En aquel tiempo, para los niños no saben esto, pero se ponían unos radios para escuchar las noticias, se va la luz, no existían teléfonos celulares, no sabía si tu familiar había muerto o qué. Entonces viví horas de desesperanza, de aflicción, como quizás tú estás viviendo en tus pruebas. Cuando te dicen tienes COVID, cuando te dicen tienes un cáncer, comienza esa angustia de que no sabes qué viene en el día siguiente, no sabes ni siquiera qué va a pasar. Imagínate para unos niños sin padres. Luego los vecinos haciendo comentarios de este tipo, ¿qué hacemos con estos niños si no regresan los señores? Yo lloraba, me abrazaba con mi hermana, preocupado, y cada 20 minutos, cada media hora me asomaba por la esquina a ver si venía mi padre o mi madre. Lo recuerdo también, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3, 4, como a las 5:30, 6. Allá en aquella esquina, en la parada del camión, voy viendo que viene caminando mi papá. Ese caminar
reconocible por todo hijo de su padre, volvió en mí la esperanza. Mis hermanos, creo que esa historia ilustra lo que Apocalipsis nos ha querido decir. Nosotros vivimos en un caos, en un mundo de tribulaciones, de angustias. La iglesia estaba desesperada, está desesperada. Tú probablemente estás en pruebas que dices, ¿hasta cuándo, Señor? Pero te quiero decir una cosa, el que viene a la vuelta de la esquina no es mi papá, sino es nuestro buen Padre y Señor Jesucristo. Amén. Ten esperanza, que lo que dice este último capítulo es, el que ya vino, viene de nuevo. Y esa es la respuesta, y aquí vamos a ver la respuesta que esta venida genera. Quiero que pongas atención al versículo 6, porque Juan argumenta que esta Apocalipsis es palabra de Dios. Mira, dice, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Ahí está diciendo, es el que se ha dicho que era el fiel y verdadero es Cristo, ¿no? Entonces, al ser las palabras fieles y verdaderas, está diciendo, estas son palabras de Cristo. Y lo que quiere decir es que son verdad, y al ser fieles es que van a suceder. Porque podría ser que alguien recibiera esta carta, incluso nosotros decir, ¿y esto va a pasar? ¿Cristo volverá? ¿Realmente vence Cristo o el mal que va avanzando, el Satanás, la bestia? ¿Quién vence? ¿El pecado? ¿La muerte? El mundo está a la deriva y él te dice, estos son fieles y verdaderas. Y todavía lo sella diciendo, el Señor, el Curios, dice ahí, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que han de suceder enseguida. Lo compara con la profecía del Antiguo Testamento y le dice, esta palabra es inspirada. Así como el espíritu de los profetas hablaba, el Señor envió un ángel para darme esta revelación. Entonces, yo creo que si esto es cierto, mis hermanos, lo podemos argumentar así. Si estas palabras son fieles y verdaderas, hay tres cosas que el texto, hay más, pero hay tres cosas que podemos resumir que el texto nos dice que si son fieles y verdaderas deben de suceder. Bien sencillas, pero con mucha aplicación para la iglesia. Número 1, si estas palabras son fieles, verdaderas, y lo son, Cristo regresará. Amén. Número 2, si estas palabras son fieles y verdaderas, y Cristo regresará, hay un llamado a la santificación de la iglesia. Amén también. ¿Lo viste ahí? Y número 3, si estas palabras son fieles y verdaderas y Cristo regresará, debe de crecer un anhelo por su segunda venida. ¿Cuántas veces vimos que decía, ven Señor, ven Señor? Entonces ese será nuestro desarrollo del pasaje. Vamos lo primero, Cristo regresará, es fiel y verdadero. Cristo volverá. A ese evento se le llama la segunda venida de Cristo, la parusia de Cristo. Se llama parusia porque es una venida visible. Valga la aclaración porque algunos habían dicho en el Nuevo Testamento que ya había venido. No se está refiriendo a una venida espiritual, sino que aquel mismo Señor que fue el Mesías dado, el Antiguo Testamento profetizó de la primera venida. ¿Y sabes qué es lo glorioso? Se cumplió. Pero el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la iglesia profetizan de su segunda venida. Y por matemática simple, si la primera se cumplió, la segunda se cumplirá. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ha dicho y no hará. Así como vino la primera vez, regresará. Dice la Escritura, mis hermanos, gracias. ¿Hiciste algo en el sonido? ¿Sí? Gracias. Dice la Escritura que cuando el Señor tuvo su ministerio aquí, vino a dar su vida por nosotros los pecadores. Fue llevado en el Getsemaní y dijo, Padre, si es posible,
quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue clavado entre malhechores, bajado, como decía la profecía, entre ricos fue su sepultura, porque José de Arimatea, un hombre adinerado, lo lleva al sepulcro. Pero acabamos de cantar, al tercer día resucitó. Aleluya. Y anduvo dando testimonio de su resurrección. Y la resurrección de Cristo es real. El Cristo hombre, el Dios hecho hombre, fue el que resucitó. Dice la palabra que se le apareció a más de 500 testigos, dando testimonio. ¿Y cómo sabemos que fue real? Estos testigos no solo fueron a personas que estuvieron dispuestas a decir que Cristo había resucitado, sino aún a dar su vida. Pero dicen hechos, mis hermanos, que los llevó a un monte y mientras ellos miraban, dice, una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces, mis hermanos, se fue en una nube, el cuerpo resucitado de Cristo, y ese mismo Señor regresará visiblemente. Eso nos dice este último pasaje de Apocalipsis. Y es una enseñanza de todo Apocalipsis. Lo vimos desde el capítulo 1, versículo 4, cuando dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Es un tema central en Apocalipsis, mis hermanos. Fíjate ahí en el capítulo 22 donde estamos, mira cuántas veces lo dice. Versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que han de suceder enseguida. Versículo 7. Por tanto, yo vengo pronto. Versículo 12. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Versículo 20, el que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. 3 veces en el pasaje nos dice que viene y viene pronto. Es un énfasis en el pasaje. Es algo que nos quiere dejar claro. Me encanta el versículo 12 que dice: mi galardón conmigo. Yo no sé por qué, cuando en esa ocasión que mi padre llegó después de ese terremoto, estábamos esperándolo. Ya con verlo fue suficiente. Pero él traía un regalito. Traía un monito, yo no sé si por ayudarnos, por consolarnos. Para los niños menores de 20 años no saben ni de qué les voy a decir. Pero se llamaban los He-Man. Eran unos monos que los que son de mi edad saben a qué me refiero. Entonces, mi papá venía hasta con un galardón con él. Pero lo hermoso de la venida del Señor es que Él viene con galardones. Ahí a mí el versículo 2 es uno de los textos que digo: Señor, con que me haya salvado es suficiente. Y aún así dices que vienes y tu galardón contigo. Pero 3 veces nos dice en el texto, estas palabras son fieles. ¿Qué es lo fiel? ¿Qué es lo verdadero? Cristo viene y viene pronto por su iglesia, amados. Esto debe de traer esperanza a tu vida. Esto debe de enfocarte en lo eterno, como dice aquella canción que entonamos aquí: poner tu mirada por encima del sol y no aquí abajo del sol, a donde todos solo tenemos aflicción, problemas, tribulaciones. Si tú te vives viendo a ti mismo, vives desesperanzado. Este mensaje hace que tú respondas y digas: Señor, ya ven pronto, Señor. Nosotros, mis hermanos, quiero hablar un poco de en qué era vivimos como iglesia.
Nosotros tenemos una era particular, vivimos entre las dos venidas, entre la primera venida de Cristo, el Mesías, y su segunda venida. Ese es el tiempo que nos tocó vivir. No ha venido, no ha regresado físicamente. Aquí estamos. Y la Escritura le llama a este tiempo, que es un tiempo como la noche, pero la ilustración es por dos cosas. Bueno, porque en la noche es un tiempo de pecado, según el entendimiento judío, la noche era donde se hacían fechorías y tantas cosas, pero lo que la palabra del Señor enseña en el Nuevo Testamento es que está pronto a amanecer, está pronto a salir la luz del día. Mira, acompáñame a Romanos capítulo 13, por favor, cuando dice en el versículo 11, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Ahora, Pablo le dice a los romanos, conozcan el tiempo que están viviendo. Y es un tiempo para que estén despiertos, pero mira, ¿por qué? Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y no está usando un adjetivo como decir, está más cerca de lo que creímos. No está diciendo de lo que creímos, sino que está diciendo, está más cerca de cuando inicialmente tuvimos fe. Esa palabra creer es fe. Quiere decir que tu salvación y mi salvación, y quiero explicar porque alguien va a decir, pastor, ¿y no soy salvo acaso ya? ¿Cómo no? Pero cuando use salvación con respecto a la segunda venida del Señor, significa la redención completa de la iglesia. A esa salvación se refiere. ¿Cuándo va a ser completada la redención de la iglesia? En su segunda venida, en donde hará todas las cosas nuevas. Apocalipsis 21. Dice, ese día está más cerca para todos ustedes que el día que creímos. Si tú creíste ayer en Cristo, hoy está más cerca su venida. Si tú creíste hace 30 años en Cristo, hoy está 30 años más cerca el día de nuestra redención, iglesia. Y muchos la tienen por tardanza, mis hermanos. Pero sigamos leyendo en Romanos 13, versículo 11. Porque la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Versículo 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. ¿Qué está diciendo? Hay una hora de amanecer. No sabemos cuándo es. Usualmente amanece a las 5, 6. En estos días ha estado amaneciendo más tarde, ya con el cambio de horario se regularizó un poco. Pero lo que está diciendo, no sabemos en qué hora estamos, pero estamos en la última hora, mis hermanos. Estamos cerca de la venida del Señor, muy cerca. Ya está por amanecer, vivimos en las tinieblas de este mundo, pero no te preocupes, ya va a levantarse el sol de justicia. ¿Se recuerdan la semana pasada que vimos, ahí no hay necesidad de sol ni de luna, porque el Señor mismo alumbra? Eso está diciendo, ya viene la luz. Cristo está a punto de venir. Ahora, algunos pueden decir, oye, pero esto ya nos lo dijiste, y yo veo que ya pasaron 2000 años de esto. ¿Por qué sigue diciendo la prontitud de esta venida? Mis hermanos, la prontitud de la venida tiene que ver con que Cristo, sus tiempos son perfectos. Y yo le doy tantas gracias a Dios. Si Él hubiera venido hace 40 años, yo no hubiera podido ser salvo. A lo mejor tú tampoco. Si hubiera venido un día antes de tu salvación, de tu justificación, es lo que la Escritura enseña, que Cristo está siendo paciente con nosotros. Y no es que se está tardando, sino que Él en su bondad está prolongando para su tiempo perfecto. Pero el que ha de venir, vendrá y no tardará en su tiempo precioso. Entonces yo creo que es importante que hablemos de algunas cosas bíblicas, doctrinales de la segunda venida, por lo menos cosas que todos los cristianos estamos de acuerdo de todas las iglesias. Sé que el tema de la segunda venida de Cristo
Hay diferencias, lo hemos visto en nuestra serie, en que si viene antes de una gran tribulación, si viene en medio de una gran tribulación, si viene al final de una tribulación. Pero en estas cosas que te voy a decir son bíblicas y estas son seguras que va a pasar. Veamos algunas de ellas. La segunda venida de Cristo es inminente. Es visible e inminente, que quiere decir viene seguramente y viene pronto. Ahora, como dicen, muchos dicen, pero ya van 2000 años de esto. Mira segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículos 8 al 13. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Date cuenta cómo en la mente del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No son números exactos, porque de aquí es donde han salido errores de personas que comienzan a decir, viene en el año 2000 tanto porque ya le calculé que son 2 días o 3 días y medio. No, está usando un hipérbole, Pedro está usando una ilustración. Para el Señor, para Él habita no en el tiempo. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero lo que deben de saber, de acuerdo a 2 de Pedro y de acuerdo a Apocalipsis, es que es seguro que vendrá. Y eso todos los creyentes deben de afirmarlo. En eso no hay duda. La segunda venida de Cristo es certera. Versículo 10 de 2 de Pedro. Pero versículo 9, perdón. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos le entienden por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Gran misericordia. Este es el tiempo de ¿cómo dice ahí? Paciencia. Dios está siendo paciente contigo, conmigo, fue el primero paciente. Contigo no vino el año antes que tú tuvieras gracia y de un mundo perdido que lo rechaza. Iglesia, tú eres llamado a hablarles, decirle, acércate a Dios, vuélvete a Dios, porque Él viene pronto y su galardón con Él. Y ahorita hay una invitación. En aquel día no. Hoy. Pero el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. La ilustración del ladrón, mis hermanos, es que el ladrón no te avisa. De hecho, son bien astutos. Si tú sales de tu casa, pones alarmas, doble llave, ellos saben. Es cuando tú estás descuidado, cuando no sé cuántos han tenido no quiero decir la fortuna, sino la desgracia de que se le metan a la casa. Usualmente es cuando ellos saben que tienen el tiempo, que no estás, etc. La ilustración no es que el Señor es un ladrón, creo que se sobreentiende el pasaje. La Biblia es sencilla, mis hermanos, hasta un niño lo puede entender. La ilustración es que es inminente y no se sabe cuándo es, pero que es segura. Es segura. Y hay un llamado, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben de ser ustedes en santa conducta y piedad? Ese será nuestro segundo punto del mensaje. La venida del Señor nos lleva a la santificación, pero lo voy a dejar hasta ahí ahorita. Quiero decir otra cosa de la segunda venida del Señor. Es, por un lado, inminente, es decir, segura y pronto. Aunque tú sientas que es largo, para el Señor es un ratito. Pero que viene pronto. La segunda venida de Cristo es, a diferencia de la primera, como vimos en toda la serie, es para juzgar y reinar. En la primera estableció su reino, el inicio de su reino. Lo está promulgando a través de la iglesia, pero vino para salvar, vino a dar su vida en humildad. Entró en un pollino, en un asno, a Jerusalén, como el rey humilde, el rey salvador, dio su vida. Fue menospreciado, pero en la segunda venida, lo vimos
en el capítulo 20, en el capítulo 19, viene en su caballo blanco, con un nombre que solo él conoce, pero con un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y entrará cabalgando con sus ejércitos a pisar sobre esta tierra, a derrotar sus enemigos, y viene el Rey. Por lo tanto, vino como Salvador. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ahora viene el Rey que juzgará y hará justicia a las naciones. La segunda venida también es importante enfatizar que nadie sabe el día de su venida. Y es que muchos, mis hermanos, se han levantado diciendo a través de la historia de la iglesia que saben el día de su advenimiento. Pero la Escritura acaba de decir que es como un ladrón en la noche. De hecho, yo les decía a los del primer servicio, si ustedes me oyen algún día poner una fecha de la venida del Señor, por favor ya se pueden retirar de esta iglesia. Porque tal revelación no está en la Escritura. ¿Te das cuenta que a veces leemos los pasajes buscando como un significado ahí oculto? No, la Escritura, la enseñanza es bien sencilla. Cristo viene y viene pronto, eso es seguro. Nadie sabe el día de su venida, pero si nadie sabe del día de su venida, el misterio de ese tiempo implica algo para la iglesia: estar preparados, estar alertas y velando, no dormidos, no disipados. Ese es el mensaje central de todos los pasajes en donde Jesús dijo: yo vengo y nadie sabe cómo, vengo como un ladrón en la noche, que dice: velen y estén alertas, porque vengo pronto. Mira Marcos 13, versículo 33. Marcos 13, 33. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándoles a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o al mediodía o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y los halle dormidos. Y lo que a ustedes digo, a todos digo: velen. Yo no sé cuántos de ustedes tienen el privilegio de tener a alguien a su cargo, algún empleado a su cargo, o ayuda en su casa, que les ayuda con la limpieza doméstica. Supónganse que ustedes les dicen: voy a regresar en algún momento, pero va saliendo e inmediatamente se te olvida algo, como me ha pasado muchas veces. Como uno tiene llaves de la casa, solo entra y encuentras al siervo dormido en tu cama. ¿Qué le dirías? Oye, te dejé trabajando o durmiendo en mi cama. O viceversa. Si tú eres un empleado y tu jefe dice: ahorita regreso, y dices: pues no viene. Se me hace que se tarda, siempre viene como a las 5 de la tarde y se le olvidó a aquel hombre las cosas. Pues tú te acomodas. ¿Cómo te hace ver? Los textos, mis hermanos, como también Lucas 21, 34, míralo conmigo, dice: estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y que aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. Lo que nos llama el no saber el tiempo es a estar preparados para el día de su venida. Estos dos pasajes fueron de Jesús, en donde les dice: estén alerta, no estén dormidos. Me gusta no esté disipado. Si algo vimos en la serie Apocalipsis es que Babilonia seducía, embriagaba con su sensualidad, y dijimos que Babilonia es el mundo. Y mucho creyente está disipado, embriagado, entretenido con este mundo, y no está esperando la venida de su Señor. O aún más, en pecado. Para aquel que esté en pecado este día, para aquel que no conoce a Cristo, quiero ser enfático, este día no es de gozo, sino de juicio.
Y para aquel cristiano que no está caminando delante de su Señor, este es un llamado a estar preparado y no disipado y dormido. Otra cosa que todos los cristianos debemos de saber, y lo vimos en el capítulo 20, 21 y 22. La segunda venida provee esperanza real a tus problemas. Tú tienes el Espíritu Santo, es el otro consolador. Y Él te ayuda en tus necesidades. Y tienes a la iglesia, el Espíritu y la novia, que cuando tienes una tribulación estamos, o se supone que estamos los unos para los otros. Pero una realidad de las cosas es que en esta vida hay sufrimientos que son permanentes. Aquel que tiene un hijo que le parte el corazón toda su vida. Aquel que tiene una enfermedad crónica. A veces no entendemos hasta cuándo. Aquí en esta iglesia hay personas que están así, sufriendo, y van años, y pasa otro año. Dice, Señor, ¿hasta cuándo? Si tú fijas tu mirada aquí y ahora, pues dan ganas de tirar la toalla. Hasta dice ya en Corintios, pues si la vida consiste en el aquí, en el ahora, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero la vida no. La vida no solo es una. La vida es esta y la vida eterna. El destino depende de la soberanía de Dios en su salvación y de la gracia de Dios que con Cristo hace que tú respondas en fe y creas en ese Salvador. Por eso es que la segunda venida provee esperanza. En Romanos 8 dice que gemimos dentro de nosotros, deseando ser revestidos y ver la manifestación gloriosa de Cristo y de los hijos de Cristo. Si tú sufres, mi hermano, si tú sufres no solo de enfermedades, porque miren, aquí en esta iglesia tenemos personas que sufren de enfermedades. Y sé que no me gusta poner ilustraciones con nombre, pero es que es de verdad muy, muy claro. Por ejemplo, y esto lo digo por los nuevos, la prueba que tiene el pastor Luis Bermea con su esposa Fina. Ellos ya son años de una enfermedad crónica en Fina. Y Luis como cuidador. Es para los dos, es para la familia. Mis hermanos, si tú no tienes una esperanza del futuro, ¿qué miserables seríamos? Por eso es que Pablo dice, yo a veces apelo a la resurrección. Si Cristo no resucitó, somos los más miserables de todos. La segunda venida provee esperanza de que te dice, lo leímos en el 21, versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor. Aleluya, hermanos. Ya allá en el cielo no hay corazones rotos, no hay corazones quebrantados, no hay lágrimas, no hay tristezas, no hay dolor. Les dije la semana pasada, no hay artritis, no hay cáncer, no hay ceguera, no hay aparatos descompuestos. Ya no hay más batalla con el pecado. Tú, creyente que amas a Cristo, que como dijo el pastor Andrés en la Santa Cena, al ratito vuelves a fallar, diciendo, ¿cómo es posible que le estaba leyendo mi Biblia y salgo de aquí a pelearme con mi hermano? ¿Sabes por qué? Porque estás batallando en esta carne con tu pecado hasta que Cristo venga y ya no habrá pecado, ya no habrá llanto, ya no habrán persecuciones, ya no habrán muertes, ya no habrán separaciones. Ya no habrán divorcios, solo un matrimonio perpetuo, un gozo inefable y glorioso. Un árbol de la vida a la derecha, a la izquierda,
que en Génesis se le prohibió al hombre que no tocara el árbol de la vida, el que lo hiciera ciertamente iba a morir después de que el hombre pecó, pero aquí le dice, no, aquí hay árboles de la vida. Está a la derecha y a la izquierda de ese río y tú puedes tomar de sus frutos, hay plenitud cuando Cristo viene. Esa es la esperanza a la que nos referimos. Por eso que Pablo decía, esta leve tribulación momentánea no es nada comparada con el peso de gloria que hemos de recibir cuando la manifestación de Cristo se haga. Entonces, leve tribulación. Usted no sabe lo que yo estoy viviendo, pastor. Yo no, pero Cristo sí. Y el que viene a la vuelta de la esquina no es mi papá ni tu papá. Es Cristo tu Señor. Ten esperanza, iglesia. Pero lo segundo que este texto muestra, la primera gran verdad que muestra todo Apocalipsis es Cristo viene. Pero lo segundo, les decía, nos llama a la santificación. Versículo 10. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga guardándose santo. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Este texto nos enseña santificación. Hay algunas cosas importantes a recalcar ahí. El versículo 10 le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. Curiosamente, Apocalipsis 22 se parece mucho a Daniel 12. Daniel es un libro profético, apocalíptico y Apocalipsis también. El cierre de Daniel se parece bastante al cierre de Apocalipsis en varios versículos. Y allá, en Daniel 12, versículo 4, le dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Lo sorprendente que en el Antiguo Testamento le dice, tú séllalo, porque no es para ese tiempo. Pero a nosotros nos dice lo contrario, versículo 10, no selles las palabras de las profecías. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Es decir, nosotros estamos viviendo el tiempo último. Y porque estamos viviendo el tiempo último, nos da no una recomendación, un llamado. Y es, iglesia, sé santo, sé santa como tu Dios que te salvó es santo. No selles para que la gente lea esta profecía y diga, wow, el que viene es el Señor Santo y viene con juicio a los pecadores. Tal juicio que dice que afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Ahora, tú puedes decir, qué bueno que no van a estar en la ciudad los inmorales y los asesinos. Pero ya no es tan bueno cuando te das cuenta que también todos nosotros éramos idólatras. Todos nosotros practicamos mentira. Entonces, es decir, la justicia de Dios viene dada por Cristo para que aquellos que Él justifica, fíjense bien, tengan acceso libre a esta santa ciudad el día que Él venga. Pero a aquellos que Él ha justificado por gracia, sin obras, les hace un llamado, por cuanto ustedes ya tienen ropas limpias, ahora practiquen obras de justicia.
Y tengo que ser claro porque tengo que explicar dos conceptos que se parecen y que muchos se equivocan en cuanto a la santidad. La justificación es el acto aquel de la gracia de Dios por medio del cual Él, fíjense bien, declara justo, sin obras, aquel hombre que pone su fe en Cristo y aún la fe le es dada. Pone su fe en Cristo y se arrepiente de sus pecados. Ese día tú fuiste justificado. Pero aquí hay algo que tenemos que entender doctrinalmente, porque el llamado del versículo 11 dice que el justo siga practicando la justicia. Entonces, ¿qué está diciendo? Aquel que por gracia fue justificado, como lo eres tú si un día pusiste tu fe en Cristo, lo acaba de decir Andrés en la Santa Cena. Dios en este momento te ve justo, con ropas limpias, por la pura gracia de Dios. Pero de esa justicia imputada que se le dio a todo creyente, hoy te dice, siga practicando justicia. Entonces, en el versículo 11. Y al que es santo, siga guardándose santo. ¿Cuál es el llamado entonces? El llamado es santificación. Mis hermanos, un mensaje no popular en estos tiempos, pero Cristo viene por un pueblo santo. Viene por una novia que Él le concedió vestiduras, pero que también ella se ha preparado. Mira el versículo 19, capítulo 19. Versículo 7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Versículo 8. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, ¿se le concedió o ella se preparó? ¿Sabes qué? Las dos cosas. La justificación es toda de Dios. La santificación, sin embargo, mis hermanos, es la obra en donde el creyente, con la ayuda del Espíritu Santo, la gracia de Dios, los medios de gracia como la palabra, como la iglesia, como incluso la Santa Cena, como el poder del Espíritu que mora en ti, es donde el creyente usa esos medios para cada día caminar en santidad delante de Dios. No somos, escucha esta frase, no somos salvos por obras, pero somos salvos y justificados para obras. Y a su novia se le ha concedido que se viste lino fino, pero también nos llama a prepararnos. Todos los pasajes del Nuevo Testamento, fíjate bien, todos los pasajes, y por el tiempo no veo más, pero tú puedes leer 1 Tesalonicenses 5, nos hablan de que puesto que Cristo viene, vive de una forma santa, congruente. Mis hermanos, el pecado se ha tolerado en la iglesia. Se oyen escándalos, se oyen pecados tremendos. Pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta yo que los pecados escandalosos son consecuencia de aquellas cosas que comenzaron a suceder en lo privado, en la vida de la iglesia. La santidad, dice un versículo, conviene a tu casa. Dice, bienaventurado, que es una de la sexta bendición que se encuentra en Apocalipsis. ¿Quiénes? Los que han lavado sus ropas.
Hermano, está diciendo bienaventurados la iglesia, los perdonados, los justificados. Pero iglesia, por cuanto puedes, Dios te llama a vivir santa y piadosamente, como leímos en 2 de Pedro. La segunda venida de Cristo provee esperanza, pero provee un llamado a la santidad, iglesia. Y aquí se cumple la bienaventuranza que dijo en el Sermón del Monte: sin santidad nadie verá al Señor. Yo te quiero invitar a que te examines en lo más profundo. Y el tema de la santificación es mal entendido porque muchos dicen: entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Dónde comienzo? Y comienzas a quitarte cosas. No es lo que hagas en lo externo. La santificación es una obra en que cada día te pareces menos al pecado y te pareces más a Cristo. Yo lo resumo así, mira. Es vivir para su gloria. Que mis obras reflejen. ¿Cómo sabes si alguien es santo? Que mis obras y mi vida refleje la gran obra que Cristo ha hecho en ti. Por eso que este mensaje del miércoles, si no lo escuchaste, mis hermanos, el cristiano que no puede perdonar, el cristiano, no está siendo santificado, porque la santificación, acabo de decir, es que mi vida refleje la gran obra que Cristo ha hecho en mí. Entonces no se trata si es malo tener YouTube o Netflix. No, el que es santo sabe que lo que va a ver en YouTube y lo que va a ver en Netflix debe de provenir de aquel que se va a casar con el Cordero Santo y que quiere vivir justamente, hace las cosas delante de la presencia y de la gloria de Dios. Tito dice: esto erais algunos de vosotros, inmorales, borrachos. Bueno, ¿cómo está tu santidad personal? ¿Cómo está mi santidad personal? ¿No creen que es un tiempo para que la iglesia digamos: Señor, santifícanos en tu verdad? Tu palabra es verdad. Y por último, mis hermanos, esta conclusión del libro nos causa algo más, que es nuestro punto 3. Debe de haber un anhelo creciente por su venida. No solo una aspiración a la santidad, sino a decir: ya, Señor, ven. Miren, aquí hay un par de parejas que están comprometidos. Yo les doy una recomendación. No pueden pasar comprometidos 5 años. Se enfrían las tortillas. Hay que casarse. La Biblia no habla de los noviazgos ni de los compromisos. Mucho creyente ha perdido el anhelo de la segunda venida de Cristo. Yo estaba evaluando las razones, ¿por qué es esto? Y creo que algunas razones tienen que ver con lo que dije: estamos disipados, estamos atraídos por este mundo, seducidos. Pensamos que este es nuestro verdadero hogar. Iglesia, despierta, es hora de despertar del sueño. Cristo viene pronto. Deja de enfocarte en que aquí mi casa artesonada, cuando tú fuiste diseñado para la gloria del Señor. Yo sé lo que me dicen los jóvenes: pastor, ¿usted por qué ya se casó? Tiene un ministerio, tiene 3 hijos. Y si me pusiera en ese plano, también digo, me faltan muchas cosas por vivir. La cosa es bien simple, es una cuestión de amor. Hay quienes aman su venida, pero porque este mundo ha perdido el brillo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven.
El Espíritu Santo que está dentro del creyente gime y no dice, pues tárdate, no dice eso. Estoy bien. Al cabo aquí en América, en este lado del hemisferio, no hay persecuciones. Acabo de prosperar con una mejor casa. Me acabo de casar, como dice en la parábola. Acabo de comprar 2 yuntas de bueyes. 2 carros nuevos. Tárdate. No, el Espíritu dentro del creyente dice, ven. Y todo creyente sabe que dentro de ti hay un clamor y decir, Señor, ¿hasta cuándo con el pecado? ¿Hasta cuándo con el sufrimiento? ¿Hasta cuándo con las injusticias? Ya ven, Señor. Pero también la novia dice, ven. Yo creo que la novia, mis hermanos, de los últimos años, se ha dormido un poco con esta expectativa. Tuve un maestro en el colegio de pastores que es un comentarista muy bueno, el doctor Ian Duguid, y él dice, el maravilloso plan de Dios para nuestras vidas no se limita a llevarnos al cielo, sino en poner el cielo dentro de nosotros, reformándonos en un pueblo santo. El doctor Ian Duguid dice una gran verdad. Yo he visto que las personas que más conocen al Señor y más aman al Señor, ya quieren estar con Él. Ya anhelan su venida. Pablo lo decía, para mí es mucho mejor estar allá con Él. Si me quedo, es por causa de ustedes. Esas personas ya tienen como Abraham la mirada en la patria celestial. El Espíritu y la novia dicen, ven. Mira, 1 Corintios 16, 22. ¿Por qué te digo que está relacionado con el amor? Porque el que no ama al Señor no anhela su venida. Dice, si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Y la siguiente palabra que dice es maranata. Es una palabra en arameo que quiere decir, el Señor viene o ven, Señor Jesús. ¿Quién dice esto? El Espíritu y la novia. Y esa novia que ya se quiere casar. Y me encanta que aquí dice en el versículo 17, el Espíritu y la esposa. Iglesia, ¿ese es tu anhelo? ¿Cuál es tu anhelo en la vida? Que Cristo venga. Decía en la predicación pasada, todos tenemos sueños. ¿Qué esperas? No, que yo espero que nazca mi niño, yo espero que me den un mejor trabajo. Esto es lo que la iglesia debe de esperar. Pero el texto es tan glorioso. Apocalipsis termina tan glorioso que te dice, no te lo guardes. Si tú sabes que Cristo viene pronto, que la iglesia debe de ser preparada y santificada para ese día. Si tú tienes el anhelo que venga, ve e invita a otro. Versículo 20. Versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. El que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de vida. Esto se parece a Isaías, el pasaje que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los hambrientos, venid, comed, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Venid pronto y estemos a cuenta. ¿Sabes qué, mis hermanos? La venida de Cristo es un mensaje evangelístico. Tú vas a estar celebrando en la boda, pero tus amigos, tu primo, tu familiar, tu esposo inconverso, tu hijo no creyente, te animo, iglesia, que vayas y le digas, Cristo te dice, ven a Él, bebe del agua de vida, porque Él viene pronto y Él ahora
te ofrece la vida eterna. Y quiero invitar a alguien que está aquí o en el video, que nunca ha bebido del agua de la vida. Hoy, 7 de noviembre del 2021, Cristo te dice, ¿tienes sed? Ven a mí y bebe. Mira qué hermoso, gratuitamente. Esa palabra es la misma que charis. Por gracia, como todos los que un día venimos gratuitamente a tomar del agua. Ven a Cristo, mi amigo que no le has dado tu vida a Él. Pónganse de pie, iglesia. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.